Muy buenas tardes, fraternidad. Estamos acá a punto de dar inicio a este testimonio. Aquí estamos, agradecido con Dios por este privilegio que nos ha dado. Vamos a dar un tiempecito para los que se están incorporando. Sean todos bienvenidos, los fraternos y amigos que nos acompañan. Realmente aquí estamos, dándole gracias a Dios porque sin duda alguna hasta hoy nos ha ayudado. Vamos a esperar un tiempito. Sabemos que este es un tiempo en donde solo Dios nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, esa sabiduría que no la podemos hallar en ningún otro lugar, solo en Cristo Jesús. Bien, vamos a dar inicio a este testimonio. Sin duda alguna es el testimonio que Dios me ha dado. Yo no he hecho nada, simple y sencillamente es creer y declararme incapaz, pero confiando en un Dios todopoderoso. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Granados. Tengo 55 años de edad. Pertenezco al capítulo Roosevelt. De esos 55 años tengo 10 años y medio de que llegué a esta bendita fraternidad sin querer saber nada de Dios. Quiero decirles con toda certeza que hoy tengo la seguridad que sin Dios soy como un pedazo de papel a la deriva. Y hoy puedo pararme acá y puedo decirles que Dios es bueno, que Dios es fiel y esas misericordias son infinitas. Ya van a ver por qué. Bien, como ya les dije, mi nombre es Nelson Granados, soy ingeniero civil de profesión, un hombre, gracias a esta bendita fraternidad, puedo decirlo, felizmente casado. Dios me regaló la mejor esposa, producto de ese matrimonio. Dios me regaló 2 hijas preciosas, las cuales amo a mi esposa, amo a mis hijas, porque acá me enseñaron a amar. Quiero hacer una pequeña reseña histórica de mis orígenes. Yo vengo de un municipio muy pequeño de Morazán. El municipio se llama Guatajiagua, del cual me siento orgulloso, y no nací en el pueblo de Guatajiagua, nací en un cantón que se llama San Bartolo. Quiero decirles que soy el número 11 de 12 hermanos, producto de ese matrimonio. 8 hombres y 4 mujeres. Yo soy el último de los 8. Ahí crecí con un papá y una mamá totalmente diferentes. Yo no entendía por qué eran diferentes. Mi papá, un hombre estricto, un hombre que te exigía, te castigaba por todo y por nada, y nunca te felicitaba si hacías algo bueno, pero sí te corregía continuamente. Mi madre, una madre piadosa, una madre que se preocupaba por los vecinos, por el anciano, por que tuviera una comidita, un atolito, por la que estaba recién criando, había que llevarle las mantillas en ese tiempo.
por el enfermo, por el que se murió, por todo. Ella se preocupaba por todo. Yo a veces me molestaba porque me mandaba a dejarle atol a un anciano. Le decía, le voy a decir a mi papá, porque ella lo hacía escondida. Porque mi papá era una persona que decía que no le quitaba a nadie, pero no le daba tampoco. Ahí me crié. Fui criado para sobrevivir en el campo, agricultura, ganadería. Todos mis hermanos mayores me exigían que tenía que hacer lo mismo que él, porque si no era una persona que se podía comparar con, pues usaban la palabra ruin. Y entonces eso me fortalecía para hacer mi mejor esfuerzo. Así crecí. Estudio, mi papá me dijo que no, lo más que me iba a dar era un 6º grado, porque había muchos y había que trabajar, y ahora lo entiendo, 12 hijos, para darles comida, estudio, alimentación, pues no es nada fácil. Bien, en esa casa había mucho respeto, se respetaba mucho ese papá, pero sin embargo quiero decirles que no había ese ambiente, esa enseñanza hacia un creador, hacia un Dios todopoderoso. Así fui creciendo, pero la vida cambió. 3 de mis hermanos no eran los mayores, era como del 5º hacia abajo. Pues ellos decidieron emigrar y se convirtieron en marinos, y cuando estaban allá dijeron que era importante que por lo menos los últimos 4 hermanos estudiaran, y pues yo era el antepenúltimo, o sea que estaba allí en el rango. Eso fue el medio que Dios utilizó para que yo pudiera estudiar, venir a San Miguel. Quiero decirles que yo era una persona muy sana, muy trabajadora, muy atlético, muy enérgico, con muchos pensamientos, con muchos sueños, pero también mantenía la cordura a ese papá. Bien, así fue como llegué acá a San Miguel, empecé a ver las cosas diferentes. Yo venía sin vicio, sin nada, y empecé a ver mis compañeros, fumaban, tomaban, pero ese papá que yo tenía, ese papá venía y se metía a las escuelas a preguntar por ti, y llegaba al instituto y preguntaba por mí. Entonces yo tenía ese temor y sabía que iba a ser corregido. Así es que aquí vine a cumplir mis 15 años acá a San Miguel, y bueno, empezaron mis estudios, primer año de bachillerato, 1981, la guerra empezando a desarrollarse. El primer año, pues, cuando iba allá a mi pueblo, empecé a tener comunicación con los de izquierda. Empezaron a prepararme y todo eso. Entonces, pero yo me venía, pero hubo una vez que me dijeron que ya no querían que me viniera. Entonces me vine así a escondidas, de noche, caminando. Y desde esa vez ellos me iban a buscar a la casa. Y entonces mis papás me dijeron, ya no podés regresar acá, te quedás ahí en San Miguel. Y bueno, y así era. Ellos les decían a mis papás, lo vamos a encontrar, tenemos que hallarlo. Y me vine acá a San Miguel, 82, primera ofensiva. Yo anduve recogiendo, bueno, los que tenemos más de 50 años sabemos lo que fue la guerra civil. Morazán, nuestras tierras, nuestro lugar de origen, se convirtieron en campamentos de la guerrilla. Vine acá y aquí andábamos, pero de repente también empiezo a tener problemas con la Fuerza Armada. Yo de por sí, yo no quería a los militares, porque desde pequeño fui asediado por la Guardia, porque en los terrenos de mi papá procesaban lo que se conoce como chaparro, cuzuza, y entonces ellos querían que yo les dijera dónde estaba. Quizás yo sabía, pero pues yo tenía entendido que no tenía que andar diciendo lo que no precisaba. Entonces yo tenía algún resentimiento hacia ellos. Vengo acá y empiezo a tener problemas con militares que se salían, porque donde yo vivía estaba cerca el cuartel, la 3ª brigada.
Y así fue hasta que un día me agarran, una vez, 2 veces me sacan. Pero cuando yo terminé mi bachillerato, quiero decirle que hasta todo esto, en mi vida no habían vicios. El único vicio era el fútbol, me gustaba el fútbol, yo creía que podía ser un gran futbolista. Y eso era mi vicio. Y pues bailaditas y todo eso, ¿no? Y desde pequeño me gustaban las hipotas porque también me crecí con adultos. Todos mis 7 hermanos eran mayores y aparte los trabajadores ahí, pues solo se decían cosas adultos y yo andaba como que no oía, pero muy atento. Entonces era una persona muy... pues que escuchaba cosas que no debería de escuchar. Entonces vine acá y de repente el segundo día que yo terminé mi último examen de bachillerato, me vuelven a agarrar y me meten y era incomunicado. Estuve varios días, ya nos prepararon, vino la juramentación y yo no quería decir que ya era bachiller para ver si había alguna opción que me sacara. Bueno, pero para no ser largo el cuento, porque de eso no se trata, me salí y también era desertor. Y entonces en ese tiempo, ser desertor del ejército, pues era pena de muerte. O sea que tenía pena de muerte acá con el ejército y pena de muerte allá con la guerrilla. Ese era yo sin cumplir todavía mis 18 años, porque salí de 17 de bachillerato. Entonces... mi familia dice, no, pues hay que mandarlo también para Estados Unidos. Para ese tiempo mis hermanos mayores, los que por ellos estudié, ya vivían allá porque ellos trabajaban para unas empresas griegas y esas empresas, Grecia se hizo socialista y eso implicaba de que los mejores trabajos eran para su gente, para sus ciudadanos. Y entonces, pero ellos les dijeron que los podían mandar al país que ellos quisieran. Así que ellos optaron y se fueron para Estados Unidos. Ya teníamos algunos familiares allá, algunos tíos, algunos primos, y así se fueron para allá. Entonces decidieron que me fuera para allá. Así fue como a finales del 83 salgo ilegal de mi país, fuera del país. Y así llego ilegal a Estados Unidos. Allá estaban mis hermanos, llegué con ellos muy contento, muy alegre, porque a ellos les gustaba el fútbol y sabían que yo pues jugaba. Entonces llego y ya a la 1 de la madrugada me andaban tomando fotos, inscribiéndome en el equipo. Bueno, la novedad que había llegado este servidor. Pero llegué y lo que hice como a los 20 minutos fue meter un autogol, pero bueno, después nos recuperamos. Así fue. Pero estos mis hermanos siempre me presionaban: tenés que estudiar, hombre. Tenés que estudiar para que tu vida sea más fácil, tenés que estudiar. Pero ustedes saben, repito, los que somos mayores de 50 años, que las universidades aquí en nuestro país estaban cerradas. Entonces eso implicaba irse a otro país y ya habíamos probado ahí en Estados Unidos y era demasiado caro porque no tenías ningún crédito, no tenías, pues costaba un dineral poder estudiar allá. Entonces ellos me decían: no, búscate un país latinoamericano. Y bueno, dije yo, a mí me criaron siendo obediente a mi papá, a mi mamá, y mis hermanos mayores me podían corregir, e incluso mis tíos me veían haciendo algo mal en la calle y ellos tenían toda la autoridad para corregirme. Así me crié yo. Bien, entonces dije, un día me senté y dije: voy a trabajar máximo 3 años y medio en este país y posteriormente me voy a ir a estudiar. Cuando haya terminado mi carrera me voy a regresar a mi país. Se me olvidó que yo era desertor y que por los 2 bandos pues tenía ese inconveniente, se me olvidó, pero en el plan así lo puse. Y cuando llegue y yo esté establecido, yo me voy a casar. Quiero decirles, hasta ahí llegó mi plan. No hubo un plan cómo iba a tratar a mi esposa, cómo iba a tratar a mis hijos, no. Pero quiero decirles que Dios, hoy lo tengo bien claro,
compañeros, amigos que me escuchan. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios me lo cumplió. Terminé mi carrera, estudié, no sé si les dije, estudié en México, allá en Monterrey, Nuevo León, una ciudad muy bonita, una ciudad muy moderna, una ciudad industrial, bueno, del cual tengo muchos recuerdos y muchos amigos. Pero exactamente cuando yo terminé, en el 92, los acuerdos de paz. Quiero decirles que yo los seguí y ahí dijeron que cualquier falta, cualquier cuestión que tuvieras, pues quedaba anulada. Dije yo puedo regresar a mi país, El Salvador. Yo ya había terminado, pero me dijeron que se iba a tardar 6 meses para que me entregaran el título, y en ese tiempo ir a México lo menos costaba un vuelo a Monterrey, eran $1,000, $1,200, $1,500, $1,000 lo menos. Entonces dije, voy a esperar el título, y en eso saqué una especialidad en carreteras. Bien, en el 92 un hermano mío que estaba en Estados Unidos pasa, yo lo voy a traer a Houston, nos venimos para Monterrey, nos estamos 8 días en Monterrey, posteriormente salimos para acá, para El Salvador, y vine a este país ya a finales de noviembre. Venimos muy contentos. Yo traía posibilidades, yo trabajaba bien allá, incluso yo les dije que lo más que me iba a estar eran 3 años, porque mis papás estaban muy enfermos. Mi mamá estaba muy mala, y mi papá, producto de la guerra, porque todo lo abandonaron allá en el cantón, tenía unas lesiones en el corazón, y pues los médicos le decían que tenía que cuidarse. Y por eso decidí venirme, porque solo mi hermana, la menor, estaba con ella. Así fue, regresé. En el trabajo me dieron 3 años para que regresara, me ofrecían un buen proyecto, algo muy, muy importante en la vida como ingeniero civil en el área de carreteras, que era lo que más me gustaba. Así fue, vine a este país y bueno, yo no sabía que de Dios, ¿no? Junto con esa carrera yo también fui desarrollando, orgulloso, creyendo que pues sí, lo que había logrado era porque era una persona muy importante, muy inteligente, muy ordenada, muy disciplinada, y yo lo decía así. Y bueno, cuando vine acá, pues mis hermanos dijeron, no, pues ya no aconsejemos mucho esto, porque este hombre ya es un adulto, ya tenía 27 años, es un profesional, y bueno, que ya piense por su cuenta. Entonces empecé a adquirir amigos, entre comillas. Algunos familiares eran ingenieros civiles o estaban involucrados en la carrera, y ellos me fueron presentando. Yo no conocía mucho porque yo había estudiado fuera. Me llevaron al gremio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y ahí estuve algún tiempo. Me gustó, participé con ellos, pero luego me di cuenta que no era lo mío. Y bueno, junto con ello empecé a tramitar una incorporación, porque tenía que incorporarme, y la única institución que estaba acreditada para ello era la Universidad Nacional. Y empecé a trabajar en la Universidad Nacional, y mi incorporación, pero no, al transcurrir 3 años y vi que no se movía, pues tampoco dije ya no trabajo, porque realmente yo creía que eso iba a ser rápido, y nunca pasó del mismo escritorio. Ahí pasó 3 años mi folder, entonces dije ya no. Así fue, bien, me salí, bueno, pero al final, a los 5 años, me pude incorporar en la Universidad Nacional, y mi vida iba bien. Empecé a trabajar con una empresa, ganaba muy bien, me daban todo, carro del año, gerente, bueno, mi vida era bien importante. Pero junto con esa vida iba desarrollándose un orgullo, una soberbia, creyéndome que yo era una persona diferente a los demás, y que cada vez que donde yo metía un currículum, pues me daban la prioridad. Y entonces dije, bueno, esto está bien. Así fue, transcurrió mi vida, los vicios no eran los míos, pero empecé a ser una persona
por los consejos de los amigos y qué esperas para disfrutar la vida, para tener una cantidad de mujeres. Y dije, sí, pero tienen que ser mujeres estudiadas, dije, tiene que ser en su tiempo, para eso he trabajado, para eso me he esforzado. Tampoco voy a dejar hijos botados, dije, porque eso lo hacen los ignorantes, pero quiero decirles que rapidito me convertí en un ignorante, con 2 hijos. Y eso me dolió, eso sentí que era una humillación para mí, porque ya no podía hablar tan bonito de que era inteligente, ordenado, no, ya había caído en un desorden y dije, no, yo tengo que casarme. Bueno, Dios en el 98, finales del 97, conozco una joven muy bonita, con características parecidas, venía del campo, pero también había estudiado y nos hicimos novios, aparte de un montón de novias que había tenido antes, pero con ella nos hicimos novios, empezamos a tratarnos, en el 99 me caso, renuncio, me vengo para San Miguel, acá en San Miguel pues vengo a trabajar como decano a una universidad y también trabajaba por mi cuenta, trabajando como ingeniero civil, y me iba muy bien, muy bien. Tenía a mi esposa, una esposa muy bella, y luego vinieron los hijos, no los valoraba, porque era orgulloso y traía lo de mi papá. Quería corregir, quería regañar por todo, pero nunca abrazar, nunca dar amor. Pero es que realmente, compañeros, amigos, no se puede dar lo que no tenemos. Yo no tenía amor, yo no fui criado con abrazos, yo no fui criado con felicitaciones, no, con motivaciones, no, yo fui criado seco, frío. Así es que, así llegué, nace mi primera hija, mi segunda hija, unas hijas preciosas, las cuales yo no las disfrutaba porque no podía decirles cuán bonita, que las amaba, porque creía que me podían faltar al respeto. Así transcurrió, mi esposa, empieza el matrimonio a debilitarse, empieza mi vida a tener un montón de problemas, no problemas de adulterio, no, ni problemas de vicio, no los tenía, no había vicio en mi vida, y eso me hacía creer que era una persona súper especial. Bien, llegó esa invitación a la fraternidad en esos momentos, pero quiero decirles las cargas que yo tenía. Fíjense que Dios ya me estaba mandando señales. Yo le pedí a mi esposa que buscara un colegio para mis hijas, 3, y que juntos tomábamos la decisión. Mi esposa venía con principios cristianos y buscó colegios cristianos. De repente me presenta uno, yo no sé ni por qué, pero ahora sí entiendo, Dios obrando en mi vida, y inscribimos nuestras hijas en un colegio cristiano. Como a los 4 meses me invitan a una reunión y oigo una palabra de Dios y no me sentí nada cómodo y dije, ahí empecé a decir, este colegio creo que no me sirve. Bien, después me doy cuenta, cuando llego a esta fraternidad, que mis prioridades estaban totalmente equivocadas, que un matrimonio muy debilitado, unas hijas temerosas de su papá, en vez de sentirse bien con su papá, porque solo las regañaba, solo les hacía ver los errores que cometían. Empieza mi salud a quebrantarse, 4 operaciones en menos de 3 meses, la rodilla, y dije, bueno, el precio por futbolista, y vienen por ahí las extorsiones, un precio por cada una de mis hijas, por mi esposa, a mí hasta me decían que me iban a matar, y no había tranquilidad, empiezo a perder el gozo, empiezo a perder el sueño, y estaba, como dice esa bendita visión, como muerto en vida. Así llegué yo, cargadísimo, a esta fraternidad. Llego al primer evento, un amigo que era proveedor
en la tercera brigada. Yo les dije que los militares no me caían bien. Ahí estaba cuando me llegó esta invitación, en la tercera brigada. Yo estaba remodelando 3 cuadras de la tercera brigada y él me habla de esto y le digo a mi esposa y mi esposa me dice, anda. Bueno, llego. Después me di cuenta, dando testimonio con mi esposa, que ella ya tenía 7 años de estar orando para que yo llegara a los pies de Dios. Y ella se había puesto de acuerdo cuando este proveedor llegaba a cobrar el cheque de los materiales que me suministraba. Bien, llego y no me gustó, pero sin embargo me dieron un abrazo y solo me acordé de mi mamá. Cuando yo vine de México venía orgulloso, solo veía para arriba. Mi mamá pequeñita me dijo, hijo, agachate, te quiero dar un abrazo y un beso. Me agacho para complacerla, pero yo no la abracé. Yo no la besé. Pero esa vez me acuerdo de ese abrazo que me dio ese fraterno y me dijo, bienvenido a la gente más feliz de la tierra. Y bueno, fue bueno el recibimiento. Quiero decirles que yo ya había perdido a mis 2 papás con 6 días de diferencia y me dolió mucho. Pero me consolé porque ellos ya eran mayores. Mi mamá a 70 años, mi papá a 78. Dije, pues ya habían vivido su tiempo. Bien. Así fue, llego a la fraternidad, escucho un testimonio tremendo, adulterio, drogadicción, alcoholismo, maltrato. Ay, dije yo, bueno, yo no era el mejor esposo, pero yo creía que trataba bien a mi esposa, porque físicamente nunca la agredí, nunca, pero hay algo importante y me gusta recargarlo, compañeros y amigos que nos escuchan. A veces una heridita, un moretón se cura rápido, pero esas humillaciones, esas son heridas internas y esas no hay medicamento, no hay inyección, no hay pastillas, compañero. Y yo eso lo hacía con mi esposa. Así fue. Llego y dije, yo ya vine y no vuelvo a regresar a esto, yo no regreso acá. Pero este pescador me hablaba todos los días y le dije, ahí llego, no, yo lo voy a pasar sacando. Llego al segundo, otro testimonio igual, un tercero, un cuarto, pero fíjense que el 5.º testimonio, esa persona se paró y habló de que no era vicioso, de que esto y lo otro, de que tenía una buena empresa, de que tenía todo, pero sus problemas más grandes dijo que era el orgullo y la soberbia, dijo, y él dijo que eso era peor que ser vicioso, dijo, porque el vicioso a veces, dijo, solo era de fines de semana, y la soberbia y el orgullo es permanente. Así es que yo me preocupé, dijo, que esa persona orgullosa, soberbia, era como un pedazo de miel en una mesa y llegaban moscas, hormigas, mosquitos, cucarachas, de todo, dijo. Y así era una persona soberbia, orgullosa, le llegaban todas las enfermedades y yo estaba enfermo. Ay, dije yo, por aquí anda lo mío, y empecé a sentir y empecé a poner atención y estos hombres me enseñaron a orar. Quiero decirles que todas esas cargas que les dije, extorsiones, enfermedades y todo eso, Dios me las fue quitando. Me sobraban las excusas, no quería ir a un Sahel y fui a un Sahel de pareja. En ese Sahel de pareja, ahí entendí muchas cosas. Que lo mío eran cadenas que yo venía arrastrando desde mi abuelo paterno, 2 hijos antes de casarse, mi papá 2 hijas antes de casarse, yo 2 hijos antes de casarme, aquel hombre gruñón, aquel hombre, ahí me di cuenta, pero dijeron que eso se rompía con la oración y clamando a Dios. Así es que empecé yo a hacerlo y empezó mi vida a cambiar. Me quitaron las extorsiones. Yo le digo, yo tenía hasta una residencia con toda mi familia para irme fuera del país. Renuncié porque entendí a través de un testimonio que si Dios me había hecho nacer en este país, aquí tenía propósito para mí. Y empecé a crecer. De repente un día aparece mi hija, quiero contar esto, más pequeña, Alejandra, y me dice, papi, ¿me querés? Sí, mi amor, te quiero. Ya estaba en la fraternidad y me habían dicho que tenía que dar amor. Y entonces, ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? Y le dije, hija, sí, me dijo, es que la sister dice, la profesora, que los que no llevan a sus hijos a las iglesias es porque no los quieren. Ay, eso me dolió. Y bueno, fui a la iglesia por primera vez y empecé a servir en la iglesia y empecé a servir en la fraternidad, empecé a dar.
porque yo vi unas personas en mi capítulo que daban, que aportaban para los aelistas, que se nos ajustaba para las comidas, porque habían muchos invitados, porque mi capítulo era pequeño, porque estaba en crecimiento. Y empecé a dar y empecé a invertir, y yo era un hombre miserable, así como mi papá decía, no le quitaba a nadie, pero tampoco le daba a nadie. Ahí llegué. Quiero decirles que llegó mi vida por 2-3 años a tener una estabilidad, todo bonito. Dije, qué precioso es estar en la fraternidad. Y empezaba, yo escuché que Dios te mandaba señales. Dije yo, esas señales de mi hija, esas señales de verlas puesto ahí, dije yo, no, esas señales eran de Dios. Y empezó Dios. Quiero decirles que en 2014 fui nominado para la Junta Directiva Nacional, y dije yo, ¿qué voy a hacer si yo ni 5 años tengo? Pero dije, me han dicho que hay que ser obediente, y así fui como llegué. Y quiero decirles que quedé de síndico nacional. Pero ese mismo año mi hija fue diagnosticada, Alejandra, con leucemia, una enfermedad terminal, una enfermedad tremenda, y cambió. Ahí fue marcada mi vida, mi rol, mi trabajo y todo, porque aquí en esta fraternidad me enseñaron que primero era Dios y que después de Dios era mi familia. Y ese concepto yo lo agarré y dije, no, es que Dios me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado gozo, entonces yo tengo que caminar. Y empezamos en un caminar difícil ese diagnóstico, a decirles que un día yo llegué y le dije, Señor, aquí está, yo te entrego a mi hija, yo ya no aguanto, mi esposa ya no aguanta, estamos cansados, estamos desvelados. Yo la cuidaba porque dijimos que la íbamos a cuidar 48 horas ella, 48 horas yo, porque había entendido, gracias a esta bendita fraternidad, que la misma responsabilidad tenía ella, la misma tenía yo. Así es que un día le entregué y le dije, Señor, ya no aguanto, aquí te entrego a mi hija, perdóname. Y quiero decirles, eso fue a la 1 de la madrugada, quiero decirles que a los 15 minutos mi hija me estaba diciendo que quería ir al baño, no comía y no bebía. Le dije, te voy a ayudar, le agarré la manito, pero esa niña era la pura piel y los huesitos. Y luego la solté y le quise agarrar las costillitas y sentí que le sumí las costillitas y la solté y se paró sola. Agarré aquel montón de guías porque estaba entubadita, la llevé al baño, eso era prohibido, pero yo lo hice. Y se sentó y volvió a caer desmayada básicamente. Yo no entendí, pero quiero decirles que el siguiente día, a las 3 de la tarde, Dios, esa unción del Espíritu Santo me estaba diciendo, Dios no necesita que tú le ayudes a tu hijo, necesita tu clamor, necesita tu servicio, necesita que hable de él. Y empecé a hablar de él, y le dije, perdóname, Señor, por ser tan bruto, por no entender que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Le pedí perdón a Dios y empecé a hablarles a todos los que estaban ahí. Es un lugar tremendo donde el espíritu de muerte se mueve, tremendo. Salimos 2 años y medio, salimos, aprendí mucho, aprendí a ver que yo era un hombre bendecido a comparación de todos los que estaban ahí, que yo tenía para darle lo que quería a mi hija, pero mi hija no podía comer. Aprendí que yo podía llevar a mi hija en un carrito bien limpito, con las mejores toallas, pero Dios no me la daba. Salimos 2 años y medio, mi hija es declarada libre, contento, le damos gracias a Dios. En esos días mi otra hija mayor, Verónica, se graduó de bachiller con honores, sacó cuantas medallas. Me sentí orgulloso de mi hija, mi otra hijita, enfermita, rehabilitándose, estaba allí también con ella. Entonces decidimos que ella dijo que iba a estudiar acá en San Salvador. Dios nos regaló una casita preciosa ahí en San Salvador para que ella viviera, y dijimos, esta la vamos a ocupar, de aquí vamos a sacar un dinerito, porque yo no había trabajado 2 años y medio básicamente. Vamos a alquilarle a jóvenes y de ahí vamos a sostenerlo, pero eso no eran los planes de Dios. Dios me la había regalado. Quiero decirle que a los 8 meses, la recaída de Alejandra, tremendo, mi esposa se me quebranta, mi hija, tremendo.
y dicen que hay un medicamento, pero que tenemos que firmar los dos de responsables, que se lo aplicamos a nuestra hija y que ellos quedan exentos de lo que suceda. Yo firmo, mi esposa dice que no, porque ella no quiere morir ver a su hija disecada. Yo firmo y dice, mire, al ponerle la primer quimio otra vez se le van a quitar los dolores. Bueno, solo me doy vuelta, le digo, Señor, aquí está tu hijo inútil, incapaz, pero aquí estoy poniendo en tus manos la vida de mi hija, nuestra paz, nuestra gozo, nuestra armonía, porque Él es el dueño de todo. Bueno, yo no sé si hasta la fecha mi esposa firmó, pero quiero decirles que en la primera vez nos dijeron que eran 3 semanas de vida, en la recaída nos dijeron que lo más que iba a durar eran 5 días. Y quiero decirles que para la honra y la gloria de ese Dios todopoderoso, el cual me presentaron aquí, ese Dios vivo, que me ama, que te ama a ti y que me ama a mí, mi hija ahí está. Quiero decirles que no estamos acá, yo estoy con mi hija mayor y mi esposa está con ella en San Salvador, luchando, pero Dios está peleando la batalla por nosotros, compañeros, amigos. Así es que eso es nuestra vida. Si Dios lo permite, hoy en junio termina y en el nombre de Dios yo he declarado que mi hija es sana y que esta familia va a ser fortalecida, porque no hay duda que las pruebas son los que nos fortalecen. Las pruebas son los que nos hacen crecer en paciencia, y la paciencia es la única que nos hace alcanzar esa madurez espiritual. Y yo lo creo, compañeros. Así es que ahí va nuestra vida. Hoy, maravilloso. A veces yo estaba caído y mi hija, en medio de tanto dolor y sufrimiento, me decía, papi, ya vamos a salir de esta, ya vamos a salir. Quiero decirles que hoy que vino esta cuarentena, me dijo, papi, esto no es nada a comparación de los meses que yo he pasado en ese hospital Bloom, con medicamentos, pinchándome, exámenes tras exámenes. Esto no es nada. Me dijo, aquí como lo que quiera, aquí me muevo de un lado para otro, allá no veía el sol. Cuando mi hija salía, dice, qué bello es recibir el sol después de pasar tiempos internados. Compañeros, amigos, este es un tiempo difícil para muchos, nunca lo hemos vivido, pero quiero decirle que este es un tiempo de fortalecimiento, es un tiempo de que podamos ver la grandeza de Dios. Yo lo creo así, un tiempo en donde tenemos que tener nuestra fe, que Dios va a tomar el control de nuestra vida, que Dios va a tomar el control de nuestra salud, que Dios va a proveer, y lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios, es suplicar a Dios y pedirle que nos dé esa sabiduría, ese fortalecimiento, y después que nosotros pasemos esta bendita pandemia, como le han llamado, vamos a ser personas fuertes, vamos a ser personas aún más fortalecidos, con una fe espiritual, con una fe que vamos a dar testimonio sin hablar, porque eso es lo que Dios quiere. Nuestro testimonio, mi testimonio, sin que yo hable, que solo miren la forma de actuar, cómo vivo, cómo mantengo un hogar, cómo tengo una familia. Hoy tengo unas hijas preciosas que las amo, que las bendigo en el nombre de Jesús. Cada noche, aunque no estén conmigo, yo les hablo por teléfono, les mando un mensajito y les digo cuánto las quiere, pero lo más importante es cuánto Dios los ama. Compañeros, el tiempo es corto, pero yo quiero invitarlos, especialmente a ti, amigo, que por primera vez escuchas un testimonio, que por primera vez has abierto las puertas de tu corazón para que hagamos una oración muy corta. Esta oración, yo quiero decirte, no es un cambio de religión, no, ni tampoco va a marcar tu vida si tú no tomas de esa decisión de recibir a un Dios vivo, a un Cristo que nos ama, a un Dios todopoderoso que nos ha llamado hijos de Él. Y yo lo creo. Así es que te pido que hagamos una oración en donde dos cosas. Vamos a declarar que somos pecadores, pero vamos a resaltar
a ese Dios todopoderoso. Así es que yo te invito a que hagamos esa oración. Si gusta, repite después de mí y decimos: buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde yo declaro y reconozco que soy pecador, que no merezco tu perdón. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz y ahí crucificaste mi pecado, que no estás interesado, Padre bendito, en lo que yo haya sido, sino en lo que quiero hacer de aquí en adelante. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada. Gracias, Jesús, porque contigo tengo la seguridad que voy a ser más que vencedor. Te pido, Padre bendito, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames pueda yo decir: heme aquí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por hacer esta oración. Y ahora quiero despedir en una oración muy corta, donde vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y decimos: Jesús y Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, Jesús, suplicándote, clamándote, no con miedo, no con temor, porque sabemos, Padre bendito, que tú tienes el control de todo. Sabemos, Padre bendito, que tú lo único que estás esperando es que nosotros nos declaremos débiles, incapaces, y tú vas a llevar el control de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra salud, de nuestra provisión, porque tú has prometido, Padre bendito, que tus hijos no seremos avergonzados, porque tú has prometido, Padre bendito, que tus hijos no seremos avergonzados ni mendigaremos un pedazo de pan. Bendito Jesús, en esta tarde yo pongo en tus manos la vida de cada uno de estos fraternos. Pongo en tus manos sus familias, sus esposas, sus hijos. Pongo en tus manos, Señor, su finanza, su fe, su prosperidad, Señor, porque sabemos que todo viene de ti. Bendito Jesús, si en este momento también uno de estas personas que nos están escuchando o un familiar, Señor, está padeciendo de una enfermedad, de ese virus, en el nombre poderoso de Jesús, ese que es médico, sobre todos los médicos, declaramos sanidad, declaramos paz, declaramos gozo y alegría, aún en medio de las tribulaciones, porque tú dices que vayamos a ti, los que estamos afligidos, cargados, cansados, y tú tienes consuelo para cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Amén y amén. Gracias, fraternidad. Ha sido un privilegio. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.